Amén. Mis amados, estamos ya casi prácticamente llegando a la etapa final. Quedan un par de semanas más del último mes del año. Sé que también muchos hermanos, estudiantes también ya van a empezar a volver a sus hogares, a quienes bendecimos. Le damos gracias al Señor por su participación y por la expresión de amor que han tenido acá en la iglesia local. Pero también estamos llegando a una etapa donde necesitamos cada vez más afianzarnos en la palabra y cada vez más entender, descubrir, conocer lo que tenemos, lo que sabemos que tenemos. Pero a veces como cristianos que todavía no hemos sido glorificados, que todavía hay algo de nosotros que conserva un estado natural y que muchas veces en el día somos dominados por nuestros pensamientos naturales. Y obviamente tenemos esa lucha diaria porque tenemos la vida de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos una vida espiritual que va a ser siempre diferente a lo terrenal. Tenemos todos los días esa lucha. Si por ahí mi carne quiere enemistarse, enojarse con alguien, el Espíritu me dice que no está bien. Por ahí si mi vida quiere buscar satisfacer el apetito de mi carne, el Espíritu nos dice, no es correcto, no está bien, es pecado. Es importante, amados hermanos, entender que el apóstol Santiago, él dice en la Escritura, de que cuando uno es tentado, no culpe a Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, por su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Por la propia debilidad de la carne. Allí uno es tentado. Vio que a veces uno dice, he sido tentado y comí lo que no debía haber comido. Le aseguro que uno se tienta con cosas que le gusta comer. Nadie se tienta con algo que no le gusta. Ya les dije que a mí no me den tallarines, ¿no? Pero si lo tengo que comer, lo como, pero los tallarines no me tientan. Puedo comer cualquier otra cosa. Pero si me ponen un plato de gnocchi, voy a ser tentado, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta. La tentación se manifiesta puntualmente en las cosas que a mi carne le gusta, le agrada, se deleita. Porque usted puede ser una persona que diga, bueno, yo por ejemplo no tengo la tentación del juego, pero hay otro que a lo mejor sí. Hay otro a lo mejor no tiene la tentación de la orientación o el vicio sexual, ¿sí? La promiscuidad sexual. Y hay otro que sí. Hay otro que a lo mejor tiene la tentación de ser un comprador compulsivo y otro no. O sea que cada uno es tentado de acuerdo al deseo, al apetito que la carne tiene. Si bien es cierto, el apóstol Pablo da una lista grande en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante, cuando dice el versículo 19, y las obras de la carne se manifiestan de esta manera, y da una lista grande, que es como que Pablo, en vez de escribir todo, como que se cansa y dice, y cosas semejantes a esta, ¿no? Porque había mucho más para escribir. Fíjense que en un momento él empieza a poner todas las cosas que él veía en la carne, pero no todas esas cosas se manifiestan en todas las personas, sino que son distintas concupiscencias en las personas. Hay quienes son chismosos, hay quienes son celosos, hay quienes son arrogantes, hay quienes son borrachos, hay quienes son promiscuos. Hay muchas cosas que dice la palabra. Otro que le gusta la hechicería, otro que le gusta la idolatría. Entonces siempre se va a manifestar o siempre va a tomar inclinación a lo que la carne como apetito se manifiesta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno llega a ese estado de ser tentado y la tentación es consumada, se manifiesta entonces el pecado. La tentación no es pecado, es simplemente tentación. El pecado se manifiesta cuando yo accedí a la tentación, ¿sí? Cuando ya hemos nosotros satisfecho la necesidad de la carne.
Pero ¿a dónde quiero ir con esto? De que muchas veces esas cosas opacan la visión espiritual. La manifestación de la carne opaca la visión espiritual. Usted puede reconocer en su propia vida cuando está pasando un buen momento espiritual, ¿sí? ¿Usted se da cuenta cuando está pasando un buen momento espiritual? ¿Cuáles son algunos de los síntomas que uno lo reconoce cuando uno está pasando un buen momento espiritual? Por ejemplo, siente gozo. ¿Qué más? Siente paz. El deseo de orar. Deseo de orar, por ejemplo. ¿Qué más? A ver, levante la mano, yo le doy la boca y ahí le entiendo. ¿Quién dijo? Empieza a alabar, ¿sí? ¿Diego? Congregar. Siente congregarse. ¿Qué más? Estudia la palabra. Aunque le van mal las cosas, se goza. Estudia la palabra. Le gusta estudiar la palabra. Esas son cosas que usted las siente, ¿sí? Que usted cuando siente que está bien espiritualmente, siente eso. Pero ¿qué pasa cuando usted siente que no está bien espiritualmente? ¿Qué son los síntomas que usted conoce? A ver, levanta la mano, no se escucha el rumor. A ver. Apatía, porque eso es un desgano, ¿no? ¿Qué más? Indiferencia. Falta de sensibilidad. Falta de sensibilidad, ¿no? Miedo. Ajá. Me empieza a traer las cosas del mundo. ¿Iba a decir algo, Cecilia? No siento ganas de congregar. ¿Qué más? Cuando uno, estoy hablando de uno, no lo que ven otros, lo que yo siento. Por ejemplo, yo no tengo ganas de venir. ¿Usted tiene ganas de venir cuando está la carne? No. ¿Me entienden? Claro. Todo lo ve mal, exacto. Fíjense ustedes que ¿qué es lo que predomina? Va a traer su fruto. El espíritu tiene fruto, el fruto del espíritu es lo que ustedes han estado más mostrando, ¿sí? Pero la carne también se manifiesta y también tiene fruto. Entonces el equilibrio está en saber no darle lugar a la carne y andar y vivir en el espíritu. El apóstol Pablo también en Romanos dice, no andemos en el espíritu. Y también dice que el que practica o el que vive la carne no aprovecha, solamente siembra corrupción y muerte. No hay ningún fruto. Pero hasta que seamos nosotros transformados, hasta que venga Cristo, todavía tenemos nosotros esta lucha permanentemente con los deseos de la carne y con el deseo del espíritu. Es como que tenemos dos nenes con hambre. Los dos lloran y los dos quieren alimentarse. Pero el espíritu en nosotros nos da una saciedad que cuando nosotros nos saciamos del Señor, Dios el Padre es glorificado cuando nosotros somos saciados. Porque eso significa de que no necesitamos absolutamente nada más. No hay otra cosa que me seduzca, no hay otra cosa que me atraiga, solamente soy saciado por el Señor. Por eso es que la palabra nos enseña que seamos llenos de su Espíritu. Y estar llenos es estar repleto, no lugar para otra cosa, solamente esto. Pero cuando alguien empieza a menguar su vida espiritual, empieza justamente a manifestarse y a crecer, a tomar fuerza la vida carnal. Y lo que hace es lo siguiente: la vida carnal tiene una forma de ver las cosas y la vida espiritual tiene otra forma de ver las cosas. ¿Usted con qué ve? ¿Con el oído? ¿Con qué ve usted? Con los ojos. ¿Qué tal ve usted? Mire, yo estoy frío, ¿se ha vuelto? Se fueron todos. Pero bueno, si usted es una persona que sabe que la vista es uno de los sentidos para percibir un juicio exacto de lo que estamos recibiendo, lo que estamos entendiendo, la vista es uno de los juicios exactos para saber qué estamos viendo, qué estamos entendiendo. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo mirar las cosas espirituales con ojos carnales. No se puede. Ni tampoco se puede hacer al revés. Lo que tienen los ojos espirituales no pueden quitar los ojos de Jesús y empezar a deleitarse en cosas carnales. ¿Por qué?
porque hay un principio bíblico que quiero que usted me acompañe en esta mañana. Vamos a ir al origen. Génesis, capítulo 1, dice el versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Cómo dijo que lo iba a hacer? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 31 que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, incluyendo al hombre, he aquí que era como bueno, en gran manera, o sea, como perfecto. Pero vamos al capítulo 3 de Génesis. Dice la mentira de la serpiente, dice lo siguiente, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni la tocaréis para que no muráis. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunta, ¿quién es el que formó al hombre? Dios. Él dijo, hagamos al hombre. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hizo el hombre? Perfecto, bueno en gran manera. Pero le faltaba un detalle a Dios. Lo hizo cieguito. ¿Así es? ¿Por qué la serpiente dice, pero si vos comes de acá van a ser abiertos los ojos? Lo hizo, se olvidó de con la uñita abrirle los párpados. No. Sino que aquí estaba haciendo referencia a una manera diferente de ver las cosas. Ya no como Dios las ve, sino como el mundo ve naturalmente las cosas. El mundo que fue expulsado en Adán por causa del pecado, dejó de mirar, dejó de ver las cosas como las ve Dios. Y todo ser humano nació mirando todo lo que Dios no ve. No porque Él no pueda ver, sino porque Él es santo. Y Él dice que esconderé de vosotros mis ojos porque están llenos de inmundicia. Dios no ve a una persona que está en rebelión hacia Él. Los ojos de Dios están atentos, dice el salmista, sobre los justos. Sus ojos vieron el embrión de aquellos a quienes el Señor había escogido para salvar. Los ojos del Señor son demasiado santos, demasiado puros como para ver la iniquidad del cierto profeta. Y acá vemos nosotros de que hay dos maneras de ver las cosas. En el capítulo 3 dice el versículo 6, oyó la mujer, así dijo, ¿cuál es el sentido que utilizó ya impregnado de la mentira de Satanás? La vista. Vio la mujer. ¿Cómo recién lo veía? Si vemos nosotros que en el capítulo 2, en el versículo 16, dijo Dios al hombre, mandó diciendo, de todo árbol podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le estaba diciendo, de ese árbol no tienen que comer. ¿Lo conocían o no lo conocían? Claro que lo conocían. Pero ¿por qué ahora la mujer lo ve de otra manera? ¿Por qué ahora la mujer lo ve el árbol de la tentación de otra manera? ¿Por qué el hombre no puede ver las cosas que Dios ve? Porque Dios creó al hombre perfecto para mirar y ver de otra manera, como Dios ve las cosas. Pero Satanás le dijo, el día que comas de ese árbol, van a ser abiertos tus ojos y van a ver algo diferente. Y amados hermanos,
Dios en su sabiduría nos dio 3 ojos, ¿así es? ¿Cuántos ojos tiene usted? Algunos me dicen 4 ojos, estos no son ojos, son vidrios solamente, ¿no? ¿Cuántos ojos tenemos? 2. Un ojo mira las cosas buenas, santas y puras de Dios, y el otro ojo mira el pecado. ¿Así es? No, ¿no es cierto? Porque si no estaríamos así, y acá en la iglesia venimos así, y cuando salimos así, no podemos andar así. Los 2 ojos miran lo mismo. Los 2 ojos fijan su mirada en lo mismo. Los 2 ojos miran una misma cosa. No puedo mirar una cosa y a la misma vez mirar otra. O miras lo santo o miras lo profano. O miras lo justo o miras lo injusto. O miras la bendición o miras la maldición. O miras con esperanza o miras con frustración. O miras con seguridad o miras con terror. Miras para alabar o miras para codiciar. No se puede mezclar. Entonces no hay que engañarse a sí mismo. Lo que mis ojos ven transmiten la luz o la oscuridad de lo que hay en mi corazón, en mi interior. Por eso vemos nosotros que Dios no está ajeno a todo esto. Por eso vemos nosotros de que el nuevo nacimiento, la regeneración, cuando uno se arrepiente, cuando dice, Señor, Padre, perdóname, porque todo el tiempo mis ojos ven iniquidad, porque todo el tiempo mis ojos ven maldad. Padre, perdóname, necesito comenzar a ver otra vez, o quiero ver como tú ves las cosas. Cuando los profetas del antiguo pacto veían una visión, y está registrado en la Escritura, muchas veces el Señor les preguntaba, ¿entiendes lo que ves? Y la respuesta de ellos decía, sí, perfecto. Igual que los profetas de ahora, ¿no? Ellos decían, no, ¿qué es, Señor? Porque con los ojos naturales no podemos entender o percibir lo que Dios quiere mostrarnos. Cuando Dios te pregunta, ¿entendés lo que estás viendo? Yo debo asegurarme de decirle, no, Señor, no entiendo. Aunque al ego le diga, no digas que no entendés porque vos todo lo entendés. El ego no le gusta reconocer. Necesitamos decir delante de Dios, necesito ver lo que tú ves. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy en oscuridad, mientras yo estoy con los ojos habituados a la oscuridad, la luz me molesta. ¿Cuántos estuvieron en el cine alguna vez? ¿Vio cómo cuando prenden las luces de golpe nos hacemos chinos todos? ¿Por qué? Porque tanta oscuridad y de pronto la luz nos lastima, nos duele, hasta que nos vamos aclimatando a la luz. Llegó alguna vez tarde al cine, cuando entró a la siesta, por ejemplo, con un sol pleno, una luz impresionante. Llegó tarde al cine. Ay, Señor, vaya a sentarse en la butaca, ¿no? Porque ahora, no sé si se miraron estos acomodadores, antes había acomodadores, le daba la tortura. Ahora que Dios te ayude, dentro del cine Dios te ayuda, ¿no? Y ahí te apinas en medio de las butacas, haces cualquier cosa, porque uno no ve. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se queda como quietito, busca la pared, se queda quietito, hasta que empieza a ver algo. Y cuando algo empieza a ver, recién se anima a caminar. El problema de la vista del ser humano es que no reconoce los tiempos para empezar a discernir las cosas. Cuando alguien está demasiado tiempo practicando las cosas de la carne, empieza a ver con más naturalidad y se habitúa a la oscuridad, y por eso es que no reconoce nada de Dios. No reconoce nada de Dios, porque está habituado a la oscuridad, por más que ande al pleno mediodía, está en oscuridad. Porque la carne, la manifestación del pecado del hombre, oscurece el entendimiento de la persona. Pero cuando alguien está habituado a la oscuridad y de pronto empieza a recibir luz,
y la palabra nos trae luz y el Espíritu Santo nos trae luz, la persona de Cristo nos trae luz. Y cuando yo estaba habituado a la oscuridad, empiezo a tener temor de entrar porque es como que la luz me lastima. Y claro que hiere, claro que lastima, hasta que yo empiezo a moldarme a la luz. ¿Sabe por qué hiere? Porque las oscuridades son contrarias a la luz. ¿Qué es lo que hace que mi ego no resista la palabra de Dios? Porque la Biblia, este libro que usted tiene en su mano, es el único libro en el mundo que condena al hombre, ¿sabe usted? Y en el mismo libro es el único que le da una esperanza gloriosa al hombre. Hay gente que lee la Biblia y solamente ven condenación, y sí la hay. Pero hay gente que empieza a leer la Biblia en su estado de condenación y empiezan a ver esperanza. Y no se trata de optimismo o pesimismo porque todos estábamos en la misma situación. Se trata de cómo hemos empezado a ver las cosas. Dios creó a Adán para que sea conforme a su imagen y a su semejanza, que vea lo que Dios vea. Pero a causa del pecado, los ojos de Adán se cerraron para la gloria espiritual, se cerraron para lo que Dios ve, y comenzó Adán a mirar en oscuridad lo que no puede ver Dios. Dios no ve la inmundicia porque Él es muy limpio de ojos. Por lo tanto, cuando empezamos a darnos cuenta de que existe un problema, es que Dios empezó a traer solución a ese problema al brindar luz, a abrir los ojos espirituales, a iluminarlos. ¿Para qué? Para que sepas lo que Dios te da. Acompáñenme a Efesios, por favor, capítulo 1, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo hace mención en su oración. Efesios capítulo 1, versículo 16. Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No me detengo, todo el tiempo estoy orando por vosotros. ¿Cuál es el pedido de Pablo? ¿Qué es lo que oraba por muchos en la iglesia? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué cosa? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que hace el espíritu de sabiduría y de revelación en una persona? Alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan saber cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Escritura dice que Pablo oraba por la iglesia porque la iglesia, aún siendo ya salvados, todavía estaban con sus ojos en oscuridad porque veían pesimismo en vez de optimismo, veían fracaso en vez de esperanza, veían destrucción en vez de la edificación de una santa ciudad, un lugar eterno, una esperanza gloriosa. La iglesia del siglo XXI también está en muchos de los aspectos oscurecidos sus ojos, porque no está el espíritu de sabiduría y de revelación manifestado en aquellos, porque muchos están todavía llenos de engaño. Y aquí es donde quiero empezar a desarrollar esta enseñanza, porque es menester, es muy necesario, es muy imprescindible de que usted, hermano y hermana, cada uno de nosotros, empecemos a caminar dentro de pocos días el nacimiento o la llegada de un nuevo año, que para la gente simplemente es brindar y celebrar porque un año se va y otro llega, pero para nosotros es saber que Dios nos está hablando cada vez más como atalayas de lo que no podemos ignorar, de lo que no podemos estar ajenos, de lo que no podemos estar ausentes.
Hay quienes van a ver cosas terribles y hay quienes en medio de esas cosas terribles van a ver algo glorioso. ¿Por qué les digo que se abstengan de una vida que es pecaminosa? Porque la carne trae oscuridad y la oscuridad anula la visión espiritual. Es como que los ojos espirituales de la vida que Dios te ha dado empiezan a oscurecerse porque la carne predomina. ¿Usted se acuerda quién le sacó los ojos a Sansón? ¿Sabe quién es Sansón? No Sansón. ¿Quién le sacó los ojos a Sansón? ¿Se acuerdan? Los filisteos. ¿Por qué le sacaron los ojos? ¿Se acuerdan la historia de Sansón y Dalila? ¿Sí? ¿Quién era Sansón? Un juez de Israel. ¿Qué es lo que hacía Sansón? ¿Tenía qué cosa? Una fuerza innata, algo que Dios le había dado, una fuerza impresionante. No había quien pueda vencerlo. Y el enemigo de Sansón eran los filisteos. ¿Qué sucedió con Sansón? ¿Se enamoró de quién? No, eso fue la última mujer. Antes se había enamorado de otra filistea. Era un hombre que le gustaba coquetear con el pecado. Sansón no cae de la noche a la mañana. Sansón cae porque ya su concupiscencia era atraído. Y a pesar de eso, mire que Sansón antes ya estaba con una ramera, ¿no? Y era un juez de Dios. Pero él ya coqueteaba con la seducción, con la tentación, hasta que él se enamora de Dalila. Y dice la Escritura en Jueces 16 que Dalila lo redujo a mortal angustia, de tanto que le decía: revélame el secreto de tus fuerzas. Porque ella tenía una alianza ¿con quién? Con los filisteos. ¿Cuántas veces jugó Sansón con Dalila y los filisteos? Si me atas con unas cuerdas nuevas, yo perderé mi fuerza, y ella lo ataba. Sansón, los filisteos contra ti, como si nada, ¿no? ¿Cuántas veces te burlas de mí? Tú no me amas, le decía. ¿Qué iba capturando Dalila de Sansón? El corazón, las emociones. Hasta que él reveló sus fuerzas. Yo soy nazareo, nadie me ha cortado el cabello. Si alguien me corta, si me pasa navaja por mi cabeza, yo pierdo la fuerza. Se durmió. Ella puso su cabeza en las piernas de Dalila. Allí se acostó, ella lo acariciaba, se durmió y le terminó cortando el pelo. Allí fue detenido por los filisteos, fue llevado sin fuerzas y los filisteos le arrancaron los ojos. ¿Sabe cuándo un hombre de Dios pierde la visión? Cuando juega con Dalila, cuando juega con la tentación. Miren la diferencia. Sansón acostó su cabeza en las piernas de Dalila y perdió la visión. Y Juan recostó su cabeza sobre el pecho de su amado Jesús y tuvo una gran visión, una revelación. ¿Dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada? Sansón coqueteaba con el pecado y perdió la visión. ¿Saben? Estamos en tiempo donde muchas personas están desestimando la verdad bíblica y coqueteando con las cosas de este mundo. Son seducidos, atraídos y capturados, y por ende pierden la vista espiritual. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti y a mí? Lo que dice la Escritura. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, el consumador de la fe. A Él presta atención, en Él pon tu mirada, de Él aprende, que Él sea tu paradigma, que Él sea tu modelo. No quites tu mirada de Él. Cuando alguien mira erradamente, tiene sus consecuencias, como la esposa de Lot. ¿Recuerda qué pasó con la esposa de Lot? La orden era: corran y no miren hacia atrás. Y ella miró hacia atrás y fue hecha una estatua de sal. Murió, juicio de Dios.
por mirar hacia atrás. Jesús de otra manera dijo lo mismo: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde pones la mirada? Salomón escribió en un proverbio muy claro, 28:4, dice: los que abandonan la palabra de Dios admiran al impío, porque fijan la mirada en el impío, porque fijan la mirada en aquel que no tiene a Cristo, y lo único que hace es admirar las cosas temporales que hacen. ¿Y por qué no admiramos a aquel que hizo cosas eternas? Entonces, amados hermanos, hoy podemos empezar a ver lo siguiente: ¿por qué tanta gente está atada al fracaso, al temor? ¿Por qué tanta gente está en la cornisa de la depresión y hasta los zumbidos de la muerte que empiezan a correr por su cabeza? ¿Por qué? Porque todo lo que miran, lo miran con ojos terrenales. Estás mirando con ojos de Adán. Estás mirando con una visión que no es la que Dios te ha dado. Estás mirando todo lo malo. Para un hijo de Dios dice: qué bien, todo se está poniendo mal. Entonces, cuando se pone bueno, cuando alguien es probado, cuando alguien ve el peligro, cuando alguien ve que está sitiado, cuando alguien ve cada cosa que se pone cada vez más difícil, puedes tener dos actitudes: de renunciar a la lucha, de rendirte, fracasado, de ser el motivo de la burla de todos, o poner los ojos en el gran vencedor, en el gran triunfador, el que venció hasta la muerte, el que no existe ninguna cosa creada que lo pueda detener a él. Si nosotros miramos como la palabra de Dios nos dice, nos atreveríamos a caminar cuando todos se están deteniendo. Un siervo del profeta Eliseo, ¿se acuerdan? Giesi estaba aterrorizado, tenía terror, porque mucha gente de pueblos, grandes ejércitos, malos, sanguinarios, odio infernal, estaban rodeando el pueblo de Dios y eran inferiores a semejante ejército. ¿Se acuerdan cómo estaba ese siervo? ¿Cómo estaba? Temblaba de miedo. No había esperanza, no tenía garantías. Él decía: estamos muertos. ¿Qué dijo Eliseo? Tranquilo, tranquilo, paz. Decía otro hermano: paz, hermano. No te crees, decirle hermano, paz. A lo mejor no te crees esa palabra, decirle tranquilo, hermano. ¿Sabe por qué necesito decirle eso? Porque si todos estamos aquí porque creemos en el mismo Dios, si todos estamos aquí porque creemos en el mismo Señor, si estamos todos aquí porque tenemos la misma esperanza, porque tenemos el mismo Padre, porque tenemos la misma redención, si todos estamos aquí en su mismo cuerpo, usted tiene que tener la misma paz que Eliseo le dijo a Giesi. Paz, tranquilo. ¿Se acuerda que dijo él? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué veía Giesi? ¿Qué? Se volvió loco. Mira, ese ejército nos van a matar en un momento. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Lo convenció otra vez? Lo dejó con todas sus temores, sus dudas. Él se dirigió al Padre, dijo lo mismo que hizo Pablo: Padre, abre los ojos para que Él pueda ver que mayor es el que está con nosotros que los que están en el mundo. Y dice que en el momento que Él se abrió los ojos y detrás de ese ejército enemigo había una multitud del ejército de Dios, carros de fuego, gente de caballo. Todo el poder de la milicia del reino de los cielos estaba para proteger a aquellos que habían invocado el nombre del Señor.
¿Cuántas veces necesitamos agudizar nuestros ojos para ver lo que no ven nuestros ojos naturales? ¿Cuántas veces necesitamos ir al estanque de Siloé y lavarnos el barro que tenemos en los ojos? Siloé es el enviado, Cristo es el enviado. ¿Cuánto necesitamos ir a Cristo y lavarnos los ojos, como Jesús le dijo a aquel ciego? Lávate los ojos. Jesús había hecho barro, un método poco común, había escupido en el suelo, había hecho barro con la saliva, le untó barro en los ojos y le dijo: ve a lavarte. Le estaba mostrando que ese barro, que esa naturaleza muerta, que esa caída de Adán había enseguecido sus ojos. Ve a lavarte en el agua pura, en Siloé. Ve y busca al enviado, busca a Jesús. Él es el agua viva, la fuente que te va a limpiar los ojos cuando te laves. Vas a ver, vas a ver, vas a ver de otra manera. ¿Puedes ver? Puedo ver. Pero sin embargo, acá hay soberanía de Dios en todas las cosas. Acompáñenme a Romanos capítulo 11, versículo 7. Acá hay soberanía de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 7. Que pues lo que buscaba a Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué pregunta, no? Que dice allí después: pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y lo demás? ¿Está aquí o se fue? ¿Y lo demás? ¿Fueron qué? Endurecidos. ¿Tendrá algo que ver el endurecimiento con la visión? ¿Sí? ¿Eso es lo que dice acá? Como está escrito, Dios les dio. ¿Quién es el que da? No tan solo Dios da bendición. Dios también le ha dado un espíritu de ¿qué? Estupor. ¿Sabe qué es estupor? Pesadez, cansancio, sueño. Usted cuando está con muchos sueños, ¿cómo están sus ojos? ¿Así? Más chinos que los chinos. Cada vez más chiquititos. Rojo. Empieza a ver borroso. ¿Sí o no? El estupor, el cansancio. Dice la Escritura: Dios nos envió, les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de. Y si lo lee mañana va a ser hasta el día de. Y si lo lee dentro de un mes va a ser hasta el día de. Ufa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Porque ¿qué dice la profecía? Todo ojo le verá. O sea que los que tienen el privilegio de poder ver lo que Dios ve son aquellos a quienes el Padre ha escogido para salvación. Y si usted fue escogido para salvación y coquetea como Sansón con el pecado, y usted empieza a darle más lugar a los apetitos de la carne, cuando sabe que la carne es lo que oscurece, hay que rendir cuenta, ¿no? Hay que rendir cuenta. Alguien dijo: no hay peor cosa que un ciego que no quiera ver. Yo creo que es peor uno que ve y quiere dejar de ver. ¿Por qué muchos serán engañados en tiempo final? ¿Por qué muchos perderán el objetivo de la carrera? ¿Por qué se saldrán de la meta? Porque han dejado de mirar el llamamiento final, el premio supremo. Porque han dejado de mirar la meta y han comenzado a desviar su mirada, a entretenerse con cosas terrenales. Si usted empieza a poner la mirada en cosas terrenales, con la palabra tiene que justificarse usted delante de Dios. ¿Por qué dejó de mirar cuando Él claramente dijo que no quites tu mirada de Él? Lo ha demostrado en muchas oportunidades. Pedro, ven conmigo, bájate de la barca, camina conmigo en el agua.
¿Así fue? No. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti en el agua. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, yo soy el único, tú no puedes. No le dijo eso, le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca en medio de la tempestad y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al ver la furiosa tempestad y el viento, comenzó a hundirse. ¿Qué había pasado? Había dejado de mirar la fuente de su fe, la convicción. Dejó de mirar la esperanza, dejó de mirar la meta a donde él quería llegar. Y comenzó a gritar, sálvame, Señor. Se estaba hundiendo. ¿Qué le dijo el Señor cuando lo tomó y lo puso a salvo? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Muy bien, pinta un cuadro en esta mañana. ¿Qué cuadro vas a pintar? ¿Un cuadro de fracaso? ¿De ruinas? ¿Un cuadro depredador? ¿O vas a pintar un cuadro lleno de fe, de esperanza, un cuadro lleno de dirección, de seguridad? Porque uno va a pintar lo que ve, uno va a expresar lo que tiene en su corazón. Todavía hay cristianos que se aterran cuando escuchan cosas como trompetas que suenan en alguna parte del mundo, como que el 21 de diciembre dijo la NASA que va a haber un desastre solar y cuantas cosas más. Hay cristianos, ¿será cierto? ¿Pasará esto? ¿No pasará aquello? Porque miran con ojos terrenales, miran con terror, miran con inseguridad, miran con pérdidas, miran con dolor por aquel que pone la mirada en Cristo, ni siquiera se da cuenta si va a explotar el mundo. Porque mis ojos están puestos en Él, porque miro hacia Él. Aquellos que están en mi familia, y mis hijos, y mi esposo se van al infierno, y aquel, y mi casa, y el perrito, y la gatita, y la casa, y empiezan a mirar para todos lados. ¿A dónde están mirando? ¿Qué a ti? Tú sígueme, le dijo el Señor a Pedro. ¿Qué te importa de Él? Si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva. Tú sígueme. Mírame a mí, sígueme a mí. Y no es un amor egoísta, es un amor que te conviene a vos y me conviene a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a Él, soy uno con Él. Cuando Eduardo mira a Él, es uno con Él. Cuando Cristian mira a Él, es uno con Él. Y cuando cada uno miramos a Él, somos uno todos. Porque no existe la unidad, yo y Él juntos, yo y ella junta, yo y vos somos juntos. No existe esa unidad. Eso es amontonamiento. Somos uno cuando nosotros somos uno con el Padre. Jesús dijo, ellos eran uno cuando sean como tú y yo en ti y tú en mí. Entonces así es hermoso congregarse. Cuando usted está viviendo en la gracia del Señor, cuando su vida glorifica al Señor. Pero ¿qué mira sus ojos? La Escritura dice que los escogidos lo han alcanzado. ¿Por qué lo han alcanzado? Porque ponen su mirada en la meta, porque ven a dónde tienen que llegar. Pero lo demás, ¿qué pasa? Fueron endurecidos. ¿Por qué? Por soberanía de Dios. Porque Dios quiso. ¿Alguien quiere ir delante del trono a protestarle a Dios por qué lo hizo así? ¿Saben por qué Dios lo hizo? Primero porque es soberano y porque es un Dios de evidencias. Él evidencia, muestra todo porque lo hace el motivo original de su acto. Aquellas personas que están endurecidas son personas que están enceguecidas. Dice la Escritura, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Dios le dio espíritu de estupor. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero
y en retribución. ¿Qué dice el versículo 10 que ha sucedido? Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Pregunta, ¿le dijo Jesús a sus discípulos: yo hablo por parábola para que los que no creen no entiendan? Pero sin embargo usted le hablo en forma directa, no le escondo nada. ¿Está entendiendo la palabra? Es más, en este auditorio hay gente que ve y hay gente que no ve, porque se entusiasman por una palabra, pero cuando salen viven como ciegos, errantes. Los que ven a Cristo en toda su manera de vivir, ven a Cristo en todas las cosas y tienen temor, honra, respeto al Padre Celestial. ¿Cuántos están glorificando al Señor? Capítulo 11, versículo 5 de Romanos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente fue escogido por gracia, no por mérito, no porque sea mejor que otro. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir? No hicimos ningún mérito para ser escogidos por Dios. Pero Dios en su soberanía hace como Él quiso. Porque Dios es Dios. Cuando empezamos a ver esta realidad espiritual, empezamos a ver que esto de mirar las cosas como ve Dios y aquellos que no pueden ver, no se trata de que Dios esté ajeno, sino que esto también es soberanía de Dios. Esta es la manera que Dios empieza a expresar su voluntad. En Romanos capítulo 9, dice el versículo 14: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues. A Moisés dice: ¿qué cosa? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera, dice el versículo 18, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Endurece. ¿Vio qué duro que está el hermano? Que no se endureció. Que no se endureció. La Biblia, la Escritura, a quien yo le creo, dice que Dios es que endurece. Si Dios abre, ¿alguien cierra? Si Dios cierra, ¿alguien abre? Si Dios endurece, ¿alguien ablanda? Si Dios salva, ¿alguien convierte? Yo no puedo convertir a nadie. Esto es soberanía de Dios. Y esto va a ser así hasta el día de hoy. Y mañana va a ser hasta el día de hoy. Y pasado va a ser hasta el día de hoy. Hasta el día que Él venga. El presente eterno va a ser siempre hasta que Él se manifieste. Quiero concluir. Yo estoy hablando como un hombre que teme a Dios. No estoy haciendo alusión a ninguno en particular porque no es esa mi intención. Estoy simplemente siendo una persona que abraza con mucho temor, con mucha reverencia, con mucha responsabilidad lo que dice la palabra. Pero estoy convencido que los que fueron escogidos para salvación, y si el Espíritu te da testimonio que eres un hijo de Dios, Él te preserva. Y aunque las tentaciones sean fuertes, aunque la caída pueda ser grande, el Señor conserva
en su mano, en el hueco de su mano, aquellos que nadie los arrebatará de su mano. Pero te estoy diciendo algo como atalaya. Vive con fe, con firmeza, confiado de que Dios te llamó para que alcances lo que otros no pudieron alcanzar. Si ves, si estás viendo, si estás comenzando a ver incluso la palabra, incluso la vida de otra manera, no te vuelvas a enceguecer por causa de vivir la carne. Yo te invito en el nombre de Jesús que en este momento te desafíes a hacer lo que dice Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12 y concluimos. Le damos gracias, Señor. Cada vez que usted vea un comienzo de un capítulo que dice, por ejemplo, por tanto, o de modo que, o así que, siempre tiene que ver el contexto, ¿no? Porque los números fueron puestos simplemente para coordinar. Simplemente para coordinar. Pero les invito en el nombre de Jesús que usted pueda leer conmigo atentamente lo que dice. Pero por un momento, agarre ese cuadro que tiene ahora, negro, de pesimismo, de lo que no se puede, que está todo mal. Ahora, quiero preguntarle, ¿cuánto identifica que tienen un cuadrito así? ¿Ustedes están viendo un cuadro así hoy? ¿Que va la cosa difícil? ¿Que está todo mal? ¿Lo están viendo o no? Hay personas que lo ven, además, todos tienen un cuadro mejor que el de arriba. ¿Están viendo que hay cosas que sus ojos ven y que son duras? Bueno, les invito a que esa realidad la ponga usted en las manos del Señor. Y que ahora se atreva a mirar con los ojos del Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación, para que alumbrado los ojos de nuestro entendimiento podamos comprobar las riquezas de tu herencia que nos fue dada por nosotros, lo que ya poseemos. Ayúdanos a ver con tus ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tanto, está haciendo referencia al capítulo 11 de la gran cantidad de hombres y mujeres que por la fe llamaron las cosas que no son como si fuesen, tenían la certeza y la convicción de lo que no era y lo veían con realidad. Hombres y mujeres que no le importaron vivir tantas cosas. Por ejemplo, lo que dice el versículo 35 del 11, 34. Apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron fuga al ejército extranjero. Y a pesar de que las mujeres recibieron a sus muertos mediante crucifixión, mas otros fueron atormentados, otros no aceptados del rescate, fin de obtener mejores resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de cabras, de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Por tanto, nosotros también, hermanos, si estamos en pruebas, si estamos siendo perseguidos, si estás incluso hasta por viendo el fantasma de la pobreza que se puede venir, no es el dinero que te va a salvar, no es tu negocio que te va a salvar, no es la seguridad aparente que te va a salvar,
también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, toda esta cantidad de personas que por causa de la fe en Jesucristo dijeron: no importa que ni tengamos casa ni un lugar donde estar, aunque nadie nos crea, aunque nadie nos quiera, aunque nos persigan para matarnos, yo pongo mi confianza en Jesucristo, porque saben ellos que esta tierra no es más que un paso, es un puente para la tierra bendita y divina que nuestro Señor tiene preparada para usted. Si usted no pone la mirada en las cosas espirituales, va a ver cómo todas las cosas terrenales se caen, se destruyen, y su fe irá también a destrucción con ellos. Pero si pone su mirada en las cosas celestiales, con la cantidad de millones de santos ya en espera de un cuerpo glorificado, que juntos alabaremos al Señor, que juntos nos abrazaremos. Aquí hay padres que tienen hijos en la gloria, aquí hay madres que tienen hijos en la gloria, hay esposos, esposas, hay personas que saben que se han ido con Cristo. Esa es una nube de testigos, es una gran cantidad de santos que esperan que nosotros cumplamos con la meta final de la carrera, que alcancemos hasta allí, que es una gran carrera, que hay una gran victoria. Usted debe entender, hermanos míos, que la Escritura no es un libro de cuentos ni de chistes. La Escritura es un libro que habla de la verdad eterna de Dios. Este libro es la historia de Dios, no del hombre. Dios decidió contar su historia, reflejada en un libro, manifestada a los hombres, para que por la fe en Jesucristo alcancemos la meta. Por eso te dice: aunque estés sufriendo, aunque tu economía se acabe, aunque tu salud se debilite, aunque veas que todo el panorama está mal, pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Aleluya. El cual por el gozo puesto donde, detrás o delante de Él. No lo escucho, hermano. ¿De dónde? ¿Dónde tiene que estar su gozo puesto? Atrás no hay nada. Deje de mirar para atrás. Deje de mirar los fracasos. Deje de llorarle al museo que ya está cerrado. Deje de llorarle al caballo que se nos murió, porque ya no lo va a llevar a ningún lado. Desmóntese. Deje de hacer idolatría a su vaca sagrada, porque Dios hace hamburguesas con su vaca sagrada. Deje de estar mirando para atrás. Deje de estar mirando sus triunfos, sus logros, sus coronas. Ni siquiera a Dios le interesa su pasado. Por eso para Dios usted es nueva criatura. No hay pasado. Porque el gozo está puesto delante del Señor. Allí debe estar usted su mirada. El gozo puesto delante. El gozo es la llegada, es la glorificación. Es entrar por las puertas del reino eterno de Jesucristo de una manera amplia, espaciosa. Y que el Padre te diga: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, bendito de mi Padre, entra a gozar del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. ¿No tienes esperanza, hermano? Pídale perdón por su incredulidad, hermano. Pídale perdón por su incredulidad. Porque usted sigue mirando las cosas terrenales. Y el año que viene va a ver cómo se le derrumba su fe natural. Porque empiezan a caer todas las fortalezas que usted puso su confianza en las cosas terrenales. Pídale perdón por su incredulidad. Y empiece a mirar al Señor. Ponga la mirada en las cosas celestiales. Ponga la mirada en las cosas celestiales. Por favor, usted fue engendrado por el Padre. Si Cristo resucitó, poned las miras en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mire a Él, mire su gloria. Mire donde usted ha sido destinado, preordenado por Dios, predestinado. El destino de usted fue previsto, predicho por Dios para que llegue así a ese lugar. Porque hay
Señor está delante de él. ¿Sabe qué tenía Cristo delante de él? El gozo de cumplir la tarea que el Padre le había encomendado, el gozo de alcanzar la majestad, la gloria que él tuvo antes con el Padre, antes que el mundo existiese. Pero dice que por causa del gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Jesús estaba aquí en Getsemaní diciendo: Padre, sé lo que viene, tengo que beber la copa de la ira que fue desviada en vez de ir para ellos. Viene hacia mí, decía Jesús, voy a beber de esa copa, si es posible pásala, pero yo voy a hacer tu voluntad, voy a beber esa copa. Y cuando él salió de Getsemaní, estaba delante de él la cruz. No es el clavo que le tenía temor Dios, el Señor, no es la espina, no es la burla, no es las ofensas, no eran las trompadas que le iban a dar en el concilio. No era eso, era la ira del Padre que iba a caer en esa cruz del Calvario. Era la promesa cumplida que Dios le había dicho a Abraham: Dios se proveerá aquí, en este mismo monte, un cordero para la expiación. Allí el Padre iba a satisfacer su justicia. Allí el Padre iba a descargar toda su ira por causa del pecado. Iba a ser solamente la persona de Jesucristo. Y Jesús se puso allí, miró la cruz. Pero porque él tenía puestos los ojos en el gozo venidero. Jesús te veía a ti, a mí, redimido por su sangre allí en la eternidad. Jesús veía en la gloria, en el gozo venidero, a la cruz, menospreció lo propio, sufrió con gusto, pagó con gusto el precio de la muerte. Por eso le dijo a ese soldado: tú no me quitas la vida, yo la ofrezco, yo estoy poniendo mi vida por ti. ¿Sabe cómo usted va a menospreciar esa cruz, ese oprobio, la tribulación, la prueba? ¿Sabe por qué va a dejar de llorar si las cosas no te salen bien? Cuando usted empiece a mirar la gloria venidera, cuando usted empiece a saludar por fe esa santa ciudad que viene, porque desciende de los cielos, hermosa y gloriosa ciudad celestial, que usted ha sido escogido para vivir allí eternamente con el Señor. Cuando usted mira de esa manera, no puede hacer otra cosa más que glorificar al Señor. No puede hacer otra cosa más que glorificar al Señor. Por eso dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como hijos os dije, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, y desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios.